de fracción es la que tenemos acá en la mano, la que estoy mostrando en este momento. Es una fracción propia. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más referente a, vamos a recordar otra vez, y voy a pedir por favor que tomen apuntes para que puedan recordar lo que son la representación de fracciones y su clasificación. ¿Ok? Así que vamos a tomar muy en cuenta eso y vamos a empezar. Esto es continuación del tema, por favor. Es continuación del tema. Vamos a empezar. Ok. Por ejemplo, si yo quiero, ponemos representación de fracciones, vamos a recordar lo que ya habíamos visto. Ponemos representación de fracciones. Representación gráfica, obviamente. Representación gráfica. En la representación gráfica, que es lo que acabo de escribir acá, en la representación gráfica que acabo de escribir acá, vamos a representar, por ejemplo, un medio. Ok, no sé si estamos acá. Ahí. En la representación gráfica, vamos a representar un medio. ¿Ok? Yo quiero representar un medio. Pero ¿de dónde aparecen las fracciones? Recuerden ustedes muy bien que las fracciones es el conjunto de números racionales, que representan no solamente fracciones, sino también decimales. Eso decíamos en la anterior clase. Entonces, por ejemplo, si yo, con la figura geométrica más fácil con la cual podemos representar una fracción gráficamente, sería un rectángulo. ¿Ok? Si este rectángulo que tengo acá, que se refiere a una unidad, porque verifiquen ustedes, ¿cuántos rectángulos tengo acá? Uno, ¿no es así? Entonces, las fracciones, los números decimales están en base a la unidad, en base de una representación gráfica. ¿Qué quiere decir eso? Esta unidad yo puedo representarla gráficamente a través de una fracción. Y este numerito que vemos arriba, que estoy hablando de un medio, el número 1, ¿qué se llama? Pregunto, Santiago Córdoba, ¿qué se llama este número que está acá? Denominador. Lo siento, no, numerador. Numerador, perfecto. Thais Rodríguez, ¿qué se llama este numerito que estoy apuntando acá? Lo habíamos dicho en la anterior clase. Denominador. Muy bien, Matías. Veo que levanta la mano. Denominador. Numerador y denominador. En una representación gráfica, por ejemplo, puede ser cualquier figura geométrica. En este caso, la más fácil, vamos a hacer un rectángulo. Todas las fracciones están en base a la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo quiero representar un medio, ¿qué me indica el numerador y qué me indica el denominador para hacer esta representación en un rectángulo? El denominador me indica en cuántas partes voy a dividir el rectángulo. ¿En cuántas partes me dice el denominador? En 2. Atiendan bien, porque después de esta explicación va a haber una tipo evaluación rápida, así que tomemos apuntes y atendemos. El denominador 2 me indica las partes que voy a dividir esta fracción. ¿En cuántas partes voy a dividir? 2. Entonces, este rectángulo voy a dividir en 2 partes. ¿Ok? Lo he dividido en 2 partes. Ahora, de esta fracción, ¿qué me indica el numerador? Que es el número 1. Me indica las partes que voy a tomar de lo dividido. O sea, el número 1, que es numerador, me indica las partes que voy a tomar
de esta división que acabo de hacer del rectángulo. ¿Cuántas partes me indica el numerador? Una. Una, y es lo que voy a tomar acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo represento un medio gráficamente? Puedo hacer un rectángulo y el 1, que habíamos visto, me indica cuántas partes voy a tomar. En este caso, una. Una voy a resaltar, voy a pintar con color rojo, voy a colocar las rayas como acabo de colocar, pero en todo caso, ¿qué es lo que tengo que saber yo? ¿Cómo puedo representar esta fracción? ¿Qué me indica el denominador? El 2, las partes en las que voy a dividir. Y el 1, las partes las que voy a tomar. Voy a tomar, ¿ok? Esto lo puedo dividir también con un círculo. Imagínense que es un círculo. Y yo quiero representar la fracción 1/2. ¿Cómo también es conocida esta fracción? Voy a tomar de un entero, ¿qué voy a tomar? La mitad. ¿No es así? Voy a tomar la mitad. Entonces ustedes pueden darse cuenta que con cualquier figura geométrica podemos representar las fracciones, siempre y cuando yo tenga como base y entienda que este se llama numerador y este denominador. El denominador me indica en cuántas partes voy a dividir la figura geométrica. En 2. Y el numerador indica de esas partes que dividí, cuántas voy a tomar. En este caso, una. Ok, vamos con otro ejemplo. Aquí puse en claro dos tipos de figuras geométricas, el círculo y el rectángulo. Vámonos con otra. ¿Qué tal si nos vamos con 2/3? Estamos recordando lo que vimos en la anterior clase. Estos 2/3 yo necesito representar gráficamente. Si tú puedes representar en tu cuaderno, excelente. Voy a seguir tomando como base la misma figura geométrica, el rectángulo. Este rectángulo que estoy dibujando en el pizarrón, que se representa a la unidad, porque estamos hablando de un solo rectángulo, quiero representar esta fracción 2/3. ¿En cuántas partes voy a dividir este rectángulo? Con sus dedos pueden indicarme, por favor, en cuántas partes voy a dividir este rectángulo de acuerdo a la fracción. Perfecto, muy bien, Sebastián. ¿En cuántas partes voy a dividir? En 3. Muy bien, Thaís, Matías, ok. En 3 partes voy a dividir. ¿Qué parte de la fracción me indica eso? El denominador me indica en cuántas partes voy a dividir. 1, 2 y 3. El denominador me indica cuántas partes voy a dividir la fracción. En este caso, el rectángulo. ¿Y qué me indica el numerador? ¿El numerador qué me indica? ¿Cuántas porciones de la fracción voy a tomar? ¿Cuántas porciones de la parte dividida voy a tomar? En este caso, ¿cuántas porciones me indica el numerador? 2. 2. 1 y 2. 2 porciones de las 3 que tenía voy a tomar. Ok, entonces, ¿nos está quedando claro el concepto de la representación gráfica de fracciones? Sí. Ahora veamos la siguiente fracción. 2/3. En la clasificación de fracciones de los números racionales, 2/3, ¿qué tipo de fracción sería? Fracción propia. ¿Por qué es una fracción propia? Veamos. Entonces vamos a decir 1/2, y estoy poniendo una coma, 2/3 corresponden a una fracción propia. ¿Cuál es la característica de la fracción propia? Es que el numerador es menor que el denominador. ¿Cuál de estos dos es mayor, el 1 o el 2? El 2. Es así. ¿Y cuál es menor? 1. El numerador siempre tiene que ser menor al denominador. O sea que aquí arriba, el número de arriba siempre tiene que ser menor que el que está abajo. ¿Y a qué fracción corresponde esa? Fracciones propias. El número que vemos acá arriba, en la siguiente fracción, 2,
es menor que el 3. Y al numerador tiene que ser menor que el denominador. El 2 es el menor que el 3 para que corresponda a una fracción propia. ¿Ok? En los dos ejemplos que acabamos de ver, estamos viendo fracciones propias. ¿Ok? Hemos hecho una representación gráfica y hemos clasificado que es una fracción propia. Vámonos a otro tipo de fracción. Voy a borrar en este momento. Terminen de copiar en sus cuadernos, por favor. Ya está, profe. Perfecto. Vámonos ahora a ver otro tipo de fracción. Vámonos a ver ahora las fracciones impropias. ¿Qué característica tienen las fracciones impropias? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se anima a decirme? Yo, profe, yo. Que el Ya. denominador es... Menor que el numerador. Sí, E impropias. ¿Cuál es la característica? Escucho. el denominador es... Es No, mayor el que el numerador denominador. es mayor que el denominador. Es exactamente que el numerador, por ejemplo, fracciones, voy a colocar acá, por ejemplo, fracciones impropias. Fracciones De otro lado ya, impropias. Samuel está pasando su clase en el teléfono. Fracciones impropias. ¿Cuáles son fracciones, las fracciones impropias? Donde el numerador, decíamos, por ejemplo, Mayor que el 10 es mayor que el denominador. ¿Puede aparecer este tipo de fracciones? Por supuesto que sí. Fíjense, 10. Otra forma de ver esta fracción es ver como una división, ¿no es así? 10 dividido entre 2, ¿cuánto es? 5. Es lo mismo que decir 10 dividido entre 2 es igual a 5. ¿Se dan cuenta que hay fracciones impropias donde tanto el numerador como el denominador son múltiplos? Por ejemplo, 2 es múltiplo de 10. Y eso lo han visto en quinto y lo vamos de repente a repasar más adelante. Entonces, va a haber este tipo de fracción, donde son de divisiones exactas o múltiplos entre sí. Veamos. En esta fracción que tengo de 10 medios, corresponde a una fracción impropia. ¿Qué otra fracción impropia conocemos? Un ejemplo puede ser 7 cuartos. ¿Qué tipo de fracción es? Impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. No nos olvidemos de eso. El número de arriba tiene que ser mayor que el de abajo cuando hablamos de fracciones impropias. Y puedo seguir yo aquí colocando otros ejemplos más de fracciones impropias. Puedo decir, por ejemplo, 20 dividido entre 3. Y esto también es otro ejemplo de fracciones impropias. ¿Ok? Pero vamos a representar estas fracciones impropias. A ver, ¿qué tal si representamos 4 tercios? ¿Cuál es la característica de las fracciones impropias? Al ser el numerador, el número de arriba mayor que el denominador, quiere decir que es igual o mayor a la unidad. En este caso, mayor a la unidad. Porque si yo divido 4 entre 3, ¿cuánto me va a salir? 3 por 1, 3 al 4, 1. ¿Ok? Fíjense, entonces, 4 tercios es mayor a la unidad. Entonces, otra característica más que podemos aprender hoy día es que las fracciones impropias son mayores a la unidad. Vamos anotando eso también. Son mayores, yo se lo estoy colocando como símbolo, ustedes pueden anotarlo. Las fracciones impropias son mayores a la unidad. Fíjense el símbolo que acabo de colocar, lo voy a colocar con otro color, para que ustedes también puedan darse cuenta que ahí tenemos otra característica importante. Son mayores a la unidad. Pero ¿cómo represento yo estos 4 tercios? Si quiero hacerlo gráficamente, lo hago directamente también a través de una figura geométrica que es el rectángulo. ¿Ok? Ojo con lo que voy a hacer en este momento. ¿En cuántas partes me indica
que tengo que dividir este rectángulo según, ojo con lo que voy a hacer porque esto no es igual que el anterior. Fíjense, ¿en cuántas partes me indica el denominador para las fracciones, de las fracciones impropias que tengo que dividir acá? ¿En cuántas partes? En 3. 1, 2 y 3. Lo he dividido en 3 partes, tal como me indica el denominador. Pero fíjense el numerador que me dice. ¿Cuántas partes tengo que tomar? 4. Y podemos tomar 4 partes de aquí, de las 3 que hemos dividido. No. No. Profe, Debemos entonces hacer dibujar otro rectángulo dividido en 3 partes. y pintar el... Sí, eso hay que hacer. Ok, muy bien. ¿Qué hacemos en este caso? hacer- Profe, le tenemos que hacemos tomar otro 4 cuadro, partes, otro cuadro. 4 partes Un de las cuadro, 3. 3 partes. Quitamos ¿Qué 4. tenemos que hacer? Hemos dicho que fracciones impropias son mayor a la unidad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar me falta tomar una parte más, una porción más, diría por ahí su compañero. Tendría que dibujar otro rectángulo. ¿Por qué? Porque estamos Para hablando... pintar el primer cuadro y luego también pintar lo que falte en el segundo cuadro. Exactamente, podría entenderse así también. Entonces, ¿cuántas partes tengo que dividir este rectángulo? En 3. Pero tengo que tomar 4. No puedo tomar 4. Tendría que hacer otro rectángulo más. ¿Y en cuántas partes dividiría el otro rectángulo? En 3 partes también. 1, 2 y 3. Ahora sí, ¿ya puedo tomar 4 partes? ¿4 porciones? Por supuesto que sí. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Las he tomado las 4 porciones de las 3 partes. ¿Ok? Pero esto de acá, fíjense ustedes, la representación gráfica de 4 tercios, vamos a hacerla una vez más. Pero quiero que pongan atención en esto, por favor, antes que nada. Las fracciones impropias que vemos acá, de las fracciones impropias se toman los números mixtos, nacen, se originan, se generan los números mixtos. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, atiendan bien. Por ejemplo, hemos dicho que las fracciones impropias son mayores a la unidad. De aquí nacen los números mixtos, del 4 tercios. ¿Hay alguna forma que yo pueda representar un número mixto o generar un número mixto a través de una fracción propia? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo hago? De esta manera. Fíjense bien. Hemos dicho que las fracciones impropias son mayores a la unidad. Perfecto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para representar una fracción mixta? Es la siguiente manera. Un ¿Ok? entero. Voy a colocar fíjense bien. ¿Cómo puedo representar gráficamente esta fracción propia? Voy a borrar esto, permítame borrar esto. Voy a acercar un poco más. Ahí está. ¿Cuántos enteros acá tengo? Tengo un entero. Esto puedo representar de esta manera. Un entero. Profe, recién acabo de ingresar yo. Ok. Por favor, los que recién entraron, después lo van a poder ver a través de esta grabación. Ok. Así que atiendan muy bien, por favor. Dejamos escuchar a sus compañeros que acaban de ingresar. Ok. Entonces tenemos un entero. ¿Y qué más tenemos? Un entero. Fíjense bien. Un entero y un tercio. ¿Cómo puedo representar esta fracción 4 tercios como fracción impropia en número mixto? Un entero y un tercio. ¿Y de dónde sale esto? Fíjense bien. Si dividimos 4 dividido entre 3, fíjense bien, si divido 4 entre 3, ¿cómo me sale la división? Tengo que buscar un número que multiplicado por 3 se acerca a 4. 3 por 1,
3 al 4. Al 4 dijimos 1, ¿no es así? Nosotros conocemos esta parte como divisor, como dividendo, el 4, como cociente el 1, y como el 1 que está acá redondeado, como residuo o resto. Entonces, si yo tengo una fracción impropia 4/3, que la he representado gráficamente, la puedo representar todas las fracciones impropias también como números mixtos. A través de una división, 4 dividido entre 3, yo puedo representar un número mixto. ¿Cómo? Fíjense bien, voy a colocar con otro color de marcador. El 3, en este caso, fíjense bien lo que voy a hacer. El 1 que vemos como cociente acá, fíjense bien, el 1 que veo como cociente acá representa al entero en un número mixto. ¿Ok? ¿Qué más? Fíjense bien. El 1 que veo como residuo, fíjense bien, ¿pueden verlo acá? ¿Sí? El 1 que veo como residuo que está redondeado va a ser mi numerador. Estoy colocándole con partes para que ustedes también puedan colocar en su cuaderno. Y fíjense bien lo que voy a hacer. Y el 3 que vemos acá es el denominador. ¿Ok? Entonces podemos darnos cuenta que podemos representar las fracciones impropias cuando el numerador es mayor que el denominador, en este caso 4/3, podemos representar gráficamente y también podemos representar un número mixto. En este caso, un entero, un tercio. ¿Y cómo saco un entero y un tercio? Es la representación de esta gráfica. Una gráfica, un rectángulo, un entero, y solo tomo una parte, que es lo que representa en el numerador, de las 3 que tenía. ¿Ok? Solo representa una parte de las 3 que tenía. Esto representa gráficamente. Pero ¿cómo puedo yo generar esta fracción mixta de una fracción impropia? A través de la división. De la forma más rápida en el procedimiento matemático. Divido 4 entre 3 y me sale 1. Y de residuo 1. Entonces, ¿de dónde sale este número mixto? De acá. El entero siempre va a ser el cociente. Fíjense ustedes. El entero que tenemos acá siempre va a ser el cociente de mi división de dividir 4 entre 3. El entero 1 siempre va a ser mi cociente. Y luego el numerador, que va a ser mi residuo o resto. ¿Pueden ver acá? Y mi denominador, que vemos acá, que es 3, corresponde a mi cociente. Perdón, a mi divisor. A mi divisor. ¿Pueden darse cuenta? Entonces, esta es la forma más rápida de poder representar una fracción impropia en un número mixto. ¿Ok? Voy a borrar dentro de un momento más, así que terminemos de copiar. ¿Y qué hemos convertido acá? Un número mixto. Voy a colocarle aquí debajo, número mixto. O al lado. Número mixto, lo que tengo acá. Vamos a hacer un ejemplo más. Voy a borrar, terminen de copiar, por favor. Terminemos de copiar. De todas maneras, esto está siendo grabado para que tú puedas después volver a ver este video. Continuamos. Veamos otra fracción. Veamos 5/3. 5/3. Profe, no se puede ver. Es 5/3. ¿Ahora sí? 5/3. 5/3 es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador.
estos 5 tercios por supuesto que sí.